Capítulo 11. Sin embargo, parecía no haber escuchado nada. En cambio, miró el cuerpo de Lia, que no tenía ni la más mínima cicatriz, y se lamió los labios. Hagámoslo una vez más. Ella abrió la boca con asombro. A diferencia de Lia, que le dolía todo el cuerpo, él no mostraba signos de fatiga. Un brillo agudo comenzó a reflejarse en sus ojos, que estaban oscuros hace un momento. Lia sacudió la cabeza con disgusto al sentir el familiar calor abrasador que se elevaba en la habitación. El hombre soltó una risa profunda. Sin embargo, él todavía envolvió sus brazos alrededor de su delicada cintura, atrapándola completamente. Implacable, Lia pateó e intentó escapar de sus garras, pero de repente se detuvo al notar algo. Sus ojos estudiaron su cuerpo. Anoche, tuvieron un ardiente encuentro en la oscuridad, por lo tanto, no se percató de este extraño detalle. El cuerpo del hombre estaba limpio, sin ningún tatuaje. Todos los Kurkan que Lia había visto antes estaban tatuados, ya sea en la cara, cuello o antebrazos. Su piel tenía grandes tatuajes en la piel. Este hombre, con quien recientemente compartió intimidad, fue el primer Kurkan cuya piel estaba limpia de tinta. Sus ojos dorados, su físico dominante y su fuerza inconmensurable. Estaba segura de que era miembro del clan bárbaro, pero no podía entender por qué no tenía ni una sola marca. El hombre, quien notó que ella miraba su cuerpo con el ceño fruncido, la abrazó más de cerca. ¿De qué tienes curiosidad? Frunciendo el ceño, ella lo miró a la cara. No tienes tatuajes. Aléjate un poco más para poder ver mejor. Con su brazo, lo empujó, pero él permaneció cerca de ella. Para desviar su atención, la besó en las mejillas y en la nariz. Intercambiemos información. Si respondes mi pregunta, yo responderé la tuya. Antes de que Lia estuviera de acuerdo, lanzó su primera pregunta. ¿Por qué tiraste a la basura tu primera experiencia de la noche a la mañana con un enemigo? En el reino de Estia, la pureza de la novia era primordial. Este era un asunto aún más vital para los nobles, ya que la castidad podía reflejar el honor de la familia. Por lo tanto, uno podría divorciarse legalmente de una novia impura y, en el peor de los casos, matarla. Sin mencionar que Lia era una princesa real que pronto participaría en un matrimonio político esencial. Si se encontraba impura, su honor caería en picada, al igual que el de su familia. Había muchas razones por las que tomó este camino. Ella no quería darle su pureza a un anciano 25 años mayor que ella, no lo conocía y él solo buscaba carne fresca, más joven, para saciar sus necesidades. La vida matrimonial que la esperaba tampoco era mejor. Al igual que la mayoría de las esposas de nobles poderosos como Byung-Yong-baek, ella viviría una vida miserable en su mundano palacio. Estaría desperdiciando su juventud. Para ella, esta sería una muerte más dolorosa. La familia real la vendió como un producto de alta gama, por lo que se regocijaría al arruinar la reputación de la misma. Sobre todo, quería dejar atrás la vida problemática y dolorosa que tenía. Sin embargo, no podía decírselo al hombre, así que Lia evitó su mirada y solo se mordió los labios. Sintiendo su renuencia, el hombre no preguntó más. Sonrió, se acostó de lado con una mano sosteniendo su esculpida barbilla. Miró a Lia y dijo, ¿no quieres huir? La idea era prometedora y realmente tentadora. Al borde de ser persuadida, Lia volvió en sí. Sonaba como si pudiera resolver todos sus problemas, pero sabía que nunca sucedería. Suspiró, dándose cuenta de que si hubiera bajado la guardia un poco más, el hombre la habría descifrado. A decir verdad, si realmente quisiera, podría huir fácilmente. La familia real se había estado pudriendo durante mucho tiempo, y Lia había asumido la responsabilidad de la mayoría de los trabajos del palacio. Con un poco de ayuda, coraje y suerte, podría dejar Estia. Sin embargo, no quería hacer eso. Ella no quería vivir toda su vida siendo perseguida como una criminal. Más bien, deseaba abandonar este mundo y dejar a la familia real en su miseria. Y sobre todo, se sentía vacía. Desde el momento en que se dio cuenta de que su familia la había abandonado por completo, perdió las ganas de vivir. Ya no quería seguir viviendo. Su odio no estaba dirigido solo a la familia real, sino también a sí misma. Se aborrecía por dedicar su vida tontamente a la familia que la trataba terriblemente. Para vengarse y acabar con su vida, esto era lo que Lia más quería. Lentamente cerró y abrió los ojos. El hombre esperaba en silencio su respuesta. Una aventura de una noche. Alguien a quien nunca volvería a ver. Una conversación libre de cortesía, formalidad e identidad. En el impulso del momento, Lia pronunció algo que nunca le dijo a nadie. Quiero morir. Capítulo 12. Su declaración fue clara. Las palabras confidenciales fueron pronunciadas. Lia cerró los labios con fuerza. El hombre, por primera vez, se quedó callado, asombrado como si de repente olvidara cómo hablar. Mirándolo a la cara, anticipando una reacción, Lia se sorprendió. Ella vio una agitación en sus ojos dorados, sus pupilas se estrecharon y un color rojo la rodeó como una faja. Se asustó por un momento y sus pelos se pusieron de punta. El hombre, al notar el miedo que le estaba provocando, suspiró pesadamente. Se peinó, se limpió la cara y por un momento se cubrió los ojos. Cuando su misteriosa mirada se reveló de nuevo, la mirada amenazante en sus ojos se había desvanecido, enmascarada con su habitual expresión relajada. El hombre arrastró el pequeño cuerpo de Lia sobre su abdomen, le recogió su cabello plateado a un lado y habló con sus labios ligeramente presionados contra su nuca blanca expuesta. En cuanto a mi historia, el Kurkan que no tiene tatuajes, te la contaré la próxima vez que nos veamos. Una leve sonrisa apareció en sus labios, sus ojos brillaron con un destello travieso. Será muy divertido. ¡Qué absurdo! Parecía bastante seguro de que la volvería a ver. Conociendo la vanidad de sus palabras, Lia se rió en silencio. La sonrisa expectante que llevaba probablemente se desmoronaría en cualquier momento. Preguntó de nuevo, reduciendo la brecha entre sus cejas. Aférrate a tu vida hasta que termine de contarte mi historia, ¿de acuerdo? Mientras permaneciera como un acuerdo vacío y sin sentido, lo toleraría. Lia asintió ágilmente, mirándolo mientras arrastraba su enorme cuerpo hasta la parte superior de la cama y dejando que su cabeza descansara sobre una almohada.
Comamos algo. Sus hermosos músculos de la espalda se retorcieron y se estiraron, al igual que sus hombros y su cadera estrecha. Aunque su cuerpo era grande, ella encontró su parte trasera bastante linda. Se veía tan apretado. Ella había estado mirando fijamente al hombre desnudo. De repente, su mirada inconscientemente se dirigió hacia su miembro erecto. A toda prisa, ella tiró de la manta, cubriendo su cuerpo como un capullo. No podía creer que hablara tan casualmente estando desnudo. Un espécimen exquisito, estaba seguro con su cuerpo. De hecho, excesivamente seguro. Este hombre no conoce la decencia. Un comportamiento desvergonzado de un bárbaro. A pesar de esto, Lia no podía apartar los ojos de él y se encontró con dificultades para integrar su deliciosa apariencia a la palabra bestia. Con una bandeja en una mano, miró a Lia envuelta firmemente en la manta y se echó a reír. Sin embargo, no se la quitó. Frío, en cambio, se sentó cerca de ella y apoyó la bandeja sobre sus rodillas. En la misma había un estofado lleno de carne y verduras junto con una barra de pan de trigo con pasas. El estofado estaba un poco tibio, ya que había sido preparado antes de que ella se despertara. Como no tenía mucho apetito, se negó y apartó la cabeza. Pero el hombre la obligó a sostener la cuchara y todo lo que Lia pudo hacer fue aceptar la bandeja de estofado y pan, que ahora estaba en pequeños trozos. El hombre lo rompió de antemano para ella. Era un plato encantador para una posada de mala muerte. El estofado no tenía olor y el pan de trigo estaba blando. Aunque no quería comer, su apetito creció cuando se metió la comida en la boca. Después de un tiempo, finalmente se sintió llena, así que dio un golpecito a la bandeja y el hombre la miró a los ojos. Entendiendo lo que ella quería, negó con la cabeza. En lugar de retirar la bandeja, arrancó un gran trozo de pan, lo sumergió en el estofado y se lo dio. Come más, eres más delgada que las ramas de invierno. Lia devoró lo que le había dado, masticando suavemente el pan humedecido. ¿Era porque tenía hambre o eran solo sus sentimientos los que nublaban su juicio? No estaba segura de por qué, pero el estofado simple y el pan de trigo tenían un sabor más delicioso que las exquisiteces del palacio real. Mientras comía con ganas, el hombre la atendió sin decir una palabra. Mientras masticaba, constantemente lo miraba de reojo mientras él rasgaba el pan diligentemente. El pedazo de pan bastante grande en sus manos parecía pequeño en las suyas. Aunque Lia era pequeña y delgada en comparación con las mujeres de su edad, se sentía como una niña pequeña cuando estaba con él. Ella le lanzó una mirada observadora a su abultado antebrazo. Sin duda, los antebrazos de Lia combinados apenas equivaldrían a uno de los suyos. Incluso sus muslos eran tan gruesos que podían pasar como un tocón de árbol. Este vistazo minucioso le hizo recordar la noche apasionada que tuvieron. Después de todas esas actividades rigurosas, parecía lejos de estar cansado. No es de extrañar, todo se debe a su cuerpo en forma y a esos músculos esculpidos que se ondulan cuando se mueve. ¿En qué estoy pensando? Rápidamente, se sacudió los pensamientos rebeldes que inundaban su mente. Cuando el hombre la sorprendió evaluándolo, frunció el ceño cuando dijo, no me mires así. No podía entender que lo había ofendido. Por lo tanto, ella parpadeó ante las palabras que sonaban como una advertencia. Con una cara seria, el hombre apuntó con su dedo a la parte inferior de su cuerpo, donde su alter ego tan elocuente como siempre, le suplicó por su atención. Por lo tanto, a partir de entonces, Lia se concentró en la comida que le daba sin mirarlo siquiera de reojo. Capítulo 13. Después de comer un tercio del estofado y el pan, su estómago se quejó. Se reventaría si se llenaba con más comida. Cuando bajó la cuchara, el hombre se mostró decepcionado, preguntándose por qué comió tan poco. Estaba a punto de protestar, pero en ese momento, Lia se puso de pie y empujó la bandeja hacia él. Era hora de volver a ser la princesa de Estia. El tiempo corría y no podía darse el lujo de ser vista a plena luz del día. Tan pronto como puso un pie en el suelo, su mitad inferior se puso rígida y sus piernas temblaron. No obstante, se vistió casualmente como si nada hubiera pasado. Cubrió su cuerpo desnudo, envolviendo capas de ropa a su alrededor, ocultando su piel desnuda también que parecía encerrada en un caparazón duro. Después de arreglarse la peluca, Lia se veía exactamente igual que cuando entró por primera vez en la posada. Ella volvió a mirar al hombre. Seguía sentado en la cama, mirando a Lia con ojos cautivados. Al acercarse a él, Lia dejó caer una moneda de oro en su regazo y dijo. Me divertí. El hombre hizo un mohín por la moneda que se sentía fría sobre su piel. La recogió con calma y se la devolvió. Está bien. Luego, sus ojos se encogieron mientras sonreía generosamente. Volvamos a vernos, ama. Una carreta preparada de antemano esperaba detrás de la posada. Lia le pidió ayuda al jinete y se hizo pasar por una sirvienta que trabajaba en el palacio. Por favor, llévame allí. Tan pronto como se subió a la carreta, sintió que el agotamiento la golpeaba. Un sonido de dolor escapó de sus labios, todo su cuerpo palpitaba como si hubiera sido golpeada. Para horror de Lia, el jinete condujo la carreta con brusquedad. Con la cara pálida, cerró los ojos mientras la vieja carreta se sacudía fuertemente. Tuvo la suerte de haber comido, aunque había estado molesta con el hombre por obligarla. Si no lo hubiera hecho, habría tenido más náuseas en este momento. La dejó en la puerta trasera del palacio por donde entraban las sirvientas y le dio monedas como pago al jinete. Se aseguró de que se fuera antes de seguir su camino. Sabía que el turno de los guardias del palacio, sus rutas y sus estaciones estaban bien establecidas. Sin embargo, gracias a este conocimiento pudo evadirlos y deambular por la alta muralla del palacio que estaba conectada a un exuberante bosque. Cuando tanteó y presionó uno de los muros, este se movió de forma inaudita, revelando un pasadizo oscuro. Este era solo uno de los muchos pasadizos secretos del palacio de Estia. No obstante, estos túneles seguían siendo altamente secretos, siendo conocidos solo por la familia real. De hecho, durante las renovaciones ocasionales, los trabajadores fueron elegidos estrictamente. Aquellos cuyas ejecuciones estaban próximas se ponían a trabajar en estos pasadizos para evitar que el secreto se extendiera.
Sin embargo, con el paso de los años, algunos de estos fueron olvidados, así como el pasadizo que tomó Lia. Después de una larga caminata, se escabulló hábilmente a su habitación, y allí, apenas logró colapsar en su suave y lujosa cama. Apestaba al olor familiar de la ciudad, por lo tanto, agarró un perfume y se lo roció. Vestida con un fino camisón, se peinó el cabello largo cuidadosamente y arregló la cama. En lugar de ser mimadas, se esperaba que las princesas fueran disciplinadas. La habitación de Lia estaba bien organizada. No podía mostrar ninguna imperfección a las sirvientas que vendrían a despertarla por la mañana. Con todo perfectamente preparado, Lia finalmente descansó su cabeza sobre la almohada. Mientras miraba por la ventana, una luz tenue penetró por el hueco de las cortinas abiertas. El amanecer se estaba abriendo paso en el cielo distante y pronto tendría que empezar su trabajo matutino. Pero por ahora, necesitaba dormir más. Debía reponer sus fuerzas. Sin embargo, su mente se negó a darle paz. No podía descansar. Las cosas que ocurrieron hace unas pocas horas repentinamente causaron estragos en su cabeza. Específicamente, la imagen del hombre apareció en sus pensamientos. Ahora que ya no estaba con él, el aire frío le mordió la piel. La temperatura de su cuerpo que antes la había envuelto era lo suficientemente alta como para ignorar las mantas. Debido a su tamaño, ella sintió que la cama en la posada era pequeña incluso cuando estaban acurrucados juntos. Sobre todo, sus palabras groseras y contundentes seguían siendo un recuerdo vívido. Sus palabras eran sorprendentemente vulgares, pero su toque era suave y cálido. No trató a Lia como una mujer de la nobleza. Debido a eso, ella fue capaz de actuar sin ninguna pretensión, aún así, actuó de manera caprichosa. Cuando pensó en lo que sucedió, se sintió a gusto. Cuando uno es fiel a sus instintos como una bestia, no hay nada de qué preocuparse. Volvamos a vernos, ama. Sus palabras sonaron en sus oídos. Sería posible volverlo a ver. Mientras recordaba el momento que pasó con él y las conversaciones que tuvieron, Lia se rió desdeñosamente. Encontró ridículo tener la esperanza de volver a verlo. Como un espejismo en el desierto, era una ilusión que su mente caprichosa había creado. Muy pronto, la muerte la reclamaría, por lo tanto, debe empujar esta esperanza en ciernes al fondo de su mente. Era un hombre con una identidad misteriosa, ella ni siquiera sabía su nombre. Todo fue solo un sueño salvaje. Dejando ir los recuerdos del hombre, cerró los ojos y buscó calor abrazando fuertemente sus suaves mantas en la oscuridad. Capítulo 14. El reino de Estia, ubicado en el suroeste del continente, era famoso por su cultura y arte. De hecho, la mayoría de los artistas conocidos de la historia pertenecen a este vasto reino. Estos grandes artistas amaban tanto a su tierra natal que no dudaron en dedicar su trabajo a su amada familia real. Un reflejo de la esencia del reino estéticamente bello era su palacio, situado en el centro del mismo. Como pináculo del arte, el castillo de Estia tampoco decepcionaba. De acuerdo con los historiadores, era digno de admiración. Fue construido con ladrillos rojos, piedra gris y pintado con un barniz especial que brillaba con elegancia bajo el sol. El exterior por sí solo era espectacular, pero el interior era aún más magnífico. Elegantes columnas verticales y largos corredores conducen a docenas de habitaciones, cada una de las cuales estaba adornada con mármol blanco y otras piedras de colores, oro y gemas. Además, los salones estaban adornados con hermosas obras maestras como esculturas y pinturas hechas por artistas reconocidos. Era una pena que a la familia real no le importara nada. Eran simples adornos y no merecían ningún cuidado, por lo que se dañaron con el tiempo. Sin embargo, todos sabían que, a diferencia del espléndido caparazón del palacio, los humanos en su núcleo eran miserables. Los nobles ya no temían al rey. El gobernante de Estia fue una vez muy respetado e incluso considerado tan poderoso como el sol. Pero ahora palidecería en comparación con una pequeña lámpara. Terco como era, el rey se aferró a su orgullo sin sentido e hizo la vista gorda ante la realidad, incluso cuando su poder soberano tocó fondo. El compromiso de la princesa real fue una clara indicación de la caída de la familia real. Byun Yeongbaek no quería a nadie más que a la princesa Lia, y la familia real la había vendido rápidamente, sin ninguna objeción o consideración. El poder militar de Byun Yeongbaek protegía la frontera de los Kurkan, un poder que debería haber pertenecido al rey de la nación. Para alardear de su riqueza y supremacía, usaba ropas púrpuras, algo que solo la realeza podía y debería permitirse. El tinte púrpura era una mercancía rara y preciosa en el reino, solo podía extraerse aplastando miles de conchas de caracoles que vivían en aguas cálidas. Además de eso, el tinte obtenido al aplastar miles de estos pequeños animales solo era suficiente para manchar un pequeño trozo de tela. Debido a que Byun Yeongbaek monopolizó el suministro de tinte, había momentos en que incluso la familia real no podía conseguirlo. La arrogancia de Byun Yeongbaek fue criticada por muchos, pero solo podían hablar a sus espaldas. Nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. El impotente rey de la familia real ni siquiera podía soñar con detenerlo. De hecho, hubiera sido más lógico llamar rey a Byun Yeongbaek en su lugar. Princesa, debo pedir el nuevo carruaje. Lia recobró el sentido al escuchar la voz de la condesa Melissa. La sonrisa de la condesa se suavizó, mirando a la princesa. Sabía que Lia estaba perdida en sus pensamientos, así que la despertó de su aturdimiento de una manera cortés. Gracias, condesa. Lia no podía creer que se distrajera en medio de su trabajo. Solo podía culparse a sí misma, pero no tenía otra opción. Todo fue por la carta que Cerdina envió por medio de un sirviente esta mañana. Hace mucho tiempo que no cenamos. Tengo un regalo para ti, así que ven al palacio de la reina. Una cena con Cerdina fue la peor pesadilla de Lia. Ella trató de ocultarlo, pero desde el momento en que recibió la carta, estaba nerviosa. Accidentalmente se mordió la lengua. Este no era el momento de pensar en esas cosas. La condesa Melissa no era la única que estaba con ella. El ministro de Finanzas y el conde de la corte también la acompañaban.
Lia intentó calmar sus nervios y concentrarse en su trabajo nuevamente. En este momento, ella estaba revisando el trabajo de los funcionarios del Palacio Real. Como estaba a cargo de la mayoría de los asuntos de la realeza, estaba asignando tareas y dando instrucciones sobre los detalles para compensar el tiempo que se perdería debido a la boda. La familia real puede haber abandonado a Lia, pero la gente era inocente. Quería llevar a cabo sus responsabilidades hasta el final. Estoy pensando en reorganizar el sistema fiscal por última vez antes de dejar el palacio. Lia entregó los documentos que había preparado de antemano. Se los dio a Laurent, el ministro de Finanzas, quien suspiró y luego se lo pasó al conde Baltain. La expresión del conde Baltain se volvió seria de inmediato. Murmuró, acariciando su hermoso bigote. Creo que habrá mucha resistencia de Gran Bretaña, especialmente de Bunion-Baek. El conde Baltain quería decir más, pero se contuvo a tiempo. Con sus sentidos agudos, Lia fue capaz de notar su expresión. La condesa Melissa estaba mirando al conde mientras estaba parada a su lado. Para Lia y sus subordinados, Bunion-Baek era nada menos que un enemigo. Condesa, mis disculpas, princesa. No fue hasta que Lia la llamó que la condesa Melissa dejó de fulminar con la mirada al conde. Impasible ante el intercambio entre los dos, Lia miró al conde Baltain. Continúa, su voz fría no contenía ninguna emoción. El conde Baltain continuó hablando cuidadosamente. Bunion-Baek utilizó recientemente a los bárbaros como excusa para pedir una reducción de los impuestos que se imponen a Overde. Lia frunció el ceño. La razón más importante detrás del poder de Bunion-Baek eran los Kurkan, los utilizó como excusa para disfrutar de todo tipo de beneficios exclusivos. Aunque ya disfrutaba de numerosos privilegios en comparación con los otros gobernantes, vigorosamente seguía pidiendo más. Cuando Lia sumergió su pluma en tinta, abrió la boca. Su avaricia no tiene fin. En este punto, nos beneficiaría más enfrentarnos a una invasión de los Kurkan. El conde Baltain y Laurent se aclararon la garganta al mismo tiempo. Lia trató de ocultar una sonrisa divertida cuando la condesa Melissa se rió a carcajadas ante su incomodidad. Tu secretaria no se comunica con ellos. Primero, verifiquemos si Overde necesita los recortes de impuestos. Tomaremos la decisión en función de esos hallazgos. Bien, princesa, procederemos como usted dice. Laurent respondió cortésmente. Lia, vacilante, firmó el documento y murmuró amargamente en voz baja. O tal vez sería mejor si yo misma voy a Overde. El silencio se apoderó de la oficina. Sus palabras inconscientes crearon una atmósfera pesada. Ella se quedó inmóvil, lamentaba haber derramado sus pensamientos de esa manera. Ahora la atmósfera era incómoda y sofocante. Afortunadamente, una voz de afuera intervino, rompiendo la tensión. Su Alteza Real, la baronesa Sinael está aquí. Por favor, que entre. Pero tan pronto como Lia vio el semblante ansioso de la baronesa, se preparó para recibir malas noticias. No obstante, su exterior tranquilo no se hizo añicos. La baronesa Sinael trabajaba en el palacio principal y sus visitas siempre significaban graves noticias. Entró en la oficina con el rostro pálido y cansado. Todos los ojos estaban fijos en ella mientras sujetaba los bordes de su largo vestido. Los bárbaros enviaron una carta al Palacio Real. Lia se levantó de su asiento mientras todos miraban a la baronesa Sinael con terror en sus ojos. Dice, me gustaría tener relaciones amistosas con Estia. Por lo tanto, quisiera enviar un emisario a la conferencia para una reunión. Sinael contuvo el aliento por un momento y luego dijo con voz temblorosa. El rey bárbaro dijo que vendrá con el emisario y visitará Estia personalmente. Capítulo 15. Los Kurkan son bárbaros que heredaron la sangre de las bestias. Se dice que existieron en el continente incluso antes de que se registrara la historia por primera vez. Vivían en el conjunto de desiertos situados en el extremo occidental del continente y se dividían en tribus según el tipo de bestia de la que cada una heredó su sangre. Solo una persona podía unir estas tribus, el rey de los Kurkan. Cómo exactamente el rey llegó al poder, nadie lo sabe. Sin embargo, la mayoría supone que se basó en el concepto de supervivencia del más apto. El continente condenó el comportamiento salvaje de los Kurkan y los llamó bárbaros. La principal causa de su desdén se debió a las costumbres de matrimonio de esta raza. La pareja era extremadamente valiosa para los Kurkan. En el momento en que consideraban a alguien como su pareja, recurrían a todo tipo de medios para obtener su mano. Si no podían hacerlo por medios legales, no se detendrían ante la posibilidad de cometer un crimen, incluso llegando a secuestrarla por la fuerza. Sin embargo, los países del continente solo podían criticar esta práctica verbalmente. No se atreverían a tomar medidas militares. Y eso era porque ya habían probado la derrota. En el pasado, los países habían formado una coalición e intentaron invadir las tierras de los Kurkan. En la superficie, fue una guerra contra las costumbres de los Kurkan, pero su verdadera intención era otra. El insidioso deseo de la coalición era capturar una gran cantidad de Kurkan y venderlos a un alto precio como esclavos. Los partidos con los mismos intereses se aliaron con la coalición y participaron ambiciosamente en la conquista, pero pronto se desintegró. La tierra de las bestias. No hacía falta exagerar, la gente del continente nunca podría acostumbrarse al clima de las tierras de los Kurkan. El ardiente sol resplandecía justo sobre su suelo durante el día, y por la noche el suelo se volvía frío como el hielo. Simplemente no podían comprender cómo los bárbaros se las arreglaban para vivir en ese lugar. No obstante, el clima era el menor de los problemas. Los Kurkan nacieron para ser grandes guerreros. Eran agudos, valientes y conocían cada centímetro del desierto. Por lo tanto, los Kurkan jugaban con las fuerzas aliadas como si fueran juguetes, atacándolos utilizando la topografía y el clima a su favor. Después de sufrir una serie de derrotas miserables a manos de ellos, decidieron retirarse para siempre. Hasta el día de hoy, el continente elige tolerar la presencia de los Kurkan al no tener otra opción. Y los Kurkan vivían en su mundo aislado, sin ninguna interferencia en el continente.
Pero ahora, la delicada paz estaba a punto de romperse. Esta fue la primera vez que los Kulkan pidieron una audiencia con los otros países del continente. Los beligerantes querían la paz y buscaban la armonía. Sin embargo, Lia honestamente no podía creer eso. Ella lo sabía todo acerca de la naturaleza sanguinaria del actual rey. Llevaba una corona ensangrentada, se había apoderado del trono después de matar al rey anterior. ¿Por qué ese hombre feroz y violento quería la paz? Algo debe estar mal. Estia estaba ubicada cerca de la frontera de los Kulkan y en caso de que estallara una guerra masiva, Estia sería el primer país en recibir el golpe y el que más sufriría. Por lo tanto, necesitaba empezar a planificar de inmediato. La mente de Lia se aceleró cuando, de repente, el pensamiento de un hombre con el que pasó una noche le vino a la mente. El arrogante Kulkan que la engañó asumiendo la identidad de un prostituto, Lia de alguna manera lo imaginó usando una corona. Podía imaginarse su engreído pero hermoso rostro vívidamente. El brillo que emanaba de sus ojos brillantes quedó grabado para siempre en su mente. Sin lugar a dudas, él habría sido un complemento perfecto para la espléndida corona de oro. Sin embargo, la idea de que el rey de los Kulkan fuera a los barrios rojos de un país extranjero y pretendiera ser un trabajador sexual era absurda e imposible. Lia se estremeció ante el ridículo pensamiento y examinó con calma la situación. ¿Qué dijo su majestad? ¿Fue una demanda para nosotros tener relaciones amistosas con ellos? Preguntó si podíamos aceptarlo de inmediato. También nos pidió que nos preparáramos para una conferencia con los Kulkan. Ya veo, una conferencia de bienvenida para los Kulkan. El solo hecho de pensarlo era irritante. Los aristócratas siempre estaban hambrientos de diversión y seguramente no perderían esta oportunidad. Y entre esos bastardos codiciosos estaba Byung Yeong-baek. Cansada, Lia presionó sus sienes. Solo pensar en recibirlo le daba dolor de cabeza. Esperaba evitarlo lo más posible hasta el día de su boda, pero ahora no había nada que pudiera hacer. Creo que debemos prepararnos para la bienvenida de este invitado especial. El conde Baltein asintió, la tensión evidente en sus ojos. Lia suspiró con resignación. Recibir al nuevo rey de los Kulkan y a Byung Yeong-baek, que ha estado luchando contra los Kulkan toda su vida al mismo tiempo. Nada podría ser peor que esto. Solo podía esperar que no se produjera un baño de sangre en la sala de conferencias. La tarde terminó con la finalización de los planes y las discusiones de los detalles de la conferencia de bienvenida. Para cuando terminaron una inspección informal del salón de banquetes, el sol ya había comenzado a ponerse. Ahora, era momento de que volviera a los aposentos de la reina. De mala gana, Lia dio un paso hacia el palacio, y cuanto más se acercaba, más rígido se volvía su cuerpo, su pecho se agitaba con fuertes respiraciones. Las sirvientas de la reina se le acercaron. A diferencia de las suyas, brillantes y alegres, las sirvientas de la reina tenían un aspecto sombrío. Sus rostros carecían de cualquier tipo de emoción mientras murmuraban en voz baja. Lia siguió a las pálidas sirvientas que la acompañaron a la sala de recepción. Las sirvientas pronto se retiraron cuando las puertas se cerraron detrás de ellas. Lia habló cuidadosamente, madre, ¿o has venido? El rostro de la mujer bonita floreció como si su alegría llegara directamente a su corazón. Para cualquier otra persona, su sonrisa habría parecido maravillosamente refrescante. Su cabello castaño y rizado se extendía hasta el cuello y la forma caída de sus ojos azules la hacía parecer bondadosa. Solo por su apariencia uno podría decir que su naturaleza era delicada. Ferdina, la reina de Estia, era exactamente lo opuesto a Lia. Te he estado esperando, Lia. Capítulo 16. Ferdina le dio la bienvenida a Lia con una voz melodiosa, tierna y ojos cariñosos. Lia tembló ligeramente, pero rápidamente lo reprimió, no queriendo parecer nerviosa. Como toda su atención estaba en Ferdina, no pudo notar su entorno. La sala estaba llena de coloridos vestidos y cajas de joyas. Ferdina sonrió suavemente y se lo explicó a una sorprendida Lia. Byung Yeong-baek envió todos estos regalos para ti. Son extremadamente valiosos y hermosos. Debió suponer que si le enviaba los regalos directamente, ella los devolvería. Así que los envió a los aposentos de la reina. La idea de usar prendas y accesorios elegidos por él la hizo querer vomitar. Quería deshacerse de todo inmediatamente, pero ahora que estaban en manos de Ferdina, lo único que podía hacer era aceptarlos. Ferdina tomó una caja de terciopelo y sacó un collar brillante adornado con joyas caras. Lia se acercó mansamente a ella y se sentó. Sintió el frío metal tocar su piel desnuda mientras Ferdina le ponía el collar. En el momento en que escuchó el chasquido del cierre, se sintió atada por grilletes. Ferdina elogió repetidamente el collar. Te queda muy bien. En el momento en que lo vi, supe que era solo para ti. Byung Yeong-baek tiene un gran gusto. Como siempre, Lia respondió con un aire de indiferencia, gracias, madre. Contenta al verla usar el collar, Ferdina sonrió. Con movimientos elegantes, se levantó y extendió la mano hacia Lia. Ella aceptó a regañadientes el gesto y las dos se dirigieron al comedor. Una vez que se sentaron, Lia prestó mucha atención a sus movimientos tratando de no cometer ningún error. Pasó el tiempo mientras comían aperitivos ligeros, el plato principal consistía en mariscos y carne, más un postre dulce. No dejaron de hablar en voz baja. Lástima que Blaine no pueda estar con nosotras. Es tan adicto a la caza. Prometió atrapar un zorro para ti, ¿verdad, madre? Sí, es el único que me cuida. Como su madre, estoy feliz con su extrema devoción hacia sus padres, pero temo que me ponga celosa cuando se convierta en el príncipe heredero. Al terminar la comida, la mirada de Lia se posó en el pastel delante de ella mientras tomaba un sorbo de vino. La voz del hombre permaneció en sus oídos, instándola. Come más, eres más delgada que las ramas de invierno. Había insistido en que comiera mucho pan y estofado. Una sonrisa amarga apareció en su rostro cuando pensó en él. De repente, se sintió tentada por el postre. Tal vez podría comer un pequeño bocado. El grueso pastel relleno de queso parecía seguir llamándola. Ella valientemente extendió su mano.
Lía, una voz feroz resonó como si tuviera la intención de azotarla. Asustada, Lía retiró su mano. Era cierto, había perdido la cabeza. Comer un pastel delante de Cerdina entre todas las personas. Solo quería probarlo, solo un pequeño bocado. Me preguntaba a qué sabía. Excusas embarazosas salieron de su boca. Cerdina miró fijamente a Lía y luego sonrió suavemente mientras le preguntaba: espero que no estés descuidando tu dieta, especialmente cuando se acerca tu boda. Sí, tendré cuidado. Lo siento. Lía dejó el tenedor. El plato medio lleno todavía atormentaba sus ojos. Ya había terminado la cantidad que solía comer, pero se sintió especialmente hambrienta ese día. Ella trató de resistir el apetitoso olor a comida y calmó su estómago vacío con vino. Un hombre, montado ágilmente en las gruesas ramas de un árbol cercano, miraba el hermoso palacio real. Inmerso en la oscuridad, el palacio de Hestia estaba tenuemente iluminado por la luz de la luna. La vista era como una obra de arte, sin embargo, no había ninguna chispa de interés en los ojos dorados del hombre, evidente por la forma en que se estrecharon ligeramente. Está atrapada como una muñeca en un pintoresco palacio. Había adelgazado desde la última vez que la vio. Sus ojos se volvieron fríos. Isakan, un joven delgado, subió al árbol y lo llamó. El joven se sentó en la rama inferior como un gato ágil. Todo está listo. Como solicitó, le envié una carta, recibí una respuesta y terminé el resto. Luego inclinó la cabeza y preguntó: ¿qué piensas hacer ahora? Isakan pensó en una respuesta a la pregunta de Suha. Su aventura de una noche con ella no era parte de su plan original. Había muchas razones por las cuales vino a Hestia, pero la más importante era su interés por Lía. Quería comprobar si todavía lo recordaba. Pensó que si la veía y le hablaba otra vez, podría dejar atrás los recuerdos del pasado. Quizá, si hubiera querido, también le habría concedido sus peticiones. Pero cuando escuchó que ella estaba buscando una aventura de una noche, ese plan se vino abajo como arena seca. No era raro que los de sangre noble se sintieran orgullosos de cumplir sus deseos sexuales a través de medios oscuros. Pero el hecho de que pretendiera ser un gigoló para acercarse a ella era más que ridículo. Le ofreció una aventura de una noche a esta princesa que por fuera aparentaba ser casta, pero que se comportaba de forma descarada. No tenía experiencia, obviamente estaba asustada. Después de todo, era su primera vez. Cuando Isakan recordó la noche de su aventura, le vino a la mente su pequeño susurro. Quiero morir. No fue una mentira. Ella ya se había decidido. Podía verlo en sus ojos oscurecidos, aparentemente muertos. Isakan frunció el ceño. Ella no se acuerda de mí. Suha puso los ojos en blanco y abrió la boca. Es cosa del pasado. Además, has cambiado mucho desde entonces. Él estaba en lo correcto. El actual Isakan había cambiado más allá del reconocimiento. Sí, así es, pero primero, Isakan habló, haciendo un gesto de apuñalamiento en el aire, como si quisiera matar a la noche. En un tono mucho más serio y siniestro, preguntó: ¿vamos a ver a la princesa? Capítulo 17. Se dice que si una bestia es encadenada desde su nacimiento, no intentará liberarse ni siquiera después de crecer. Lía era muy consciente de este hecho. La bestia no rompería los grilletes, no porque amara o temiera a su amo, sino porque estaba acostumbrada al cautiverio. Incluso si alguien le enseñara a la bestia cómo liberarse, no lo intentaría. Algunos llamarían a la bestia tonta por no hacerlo, pero tal vez la idea de los grilletes estaba profundamente arraigada en su mente, que ni siquiera pensaría que liberarse fuera posible. Lía era igual, pero, en cambio, temía a la reina. En cada momento había temido por su vida. La reina era la mayor pesadilla de Lía. Todas las tragedias comienzan con un amor ardiente. El rey se enamoró a primera vista de una campesina mientras asistía a un banquete. Su tono franco y su sonrisa brillante fue algo que encantó al rey, que nunca antes había visto algo parecido. De este modo, la chica que creció en una pequeña familia de la provincia se convirtió en la reina de Hestia. Sin embargo, el simple hecho de ser buena no le permitió sobrevivir en el palacio. Sin nadie que la respaldara, se volvió más delgada día a día. Todo lo que podía hacer era aferrarse al amor del rey. En el punto más alto de su miseria, nació Lía. Experimentó complicaciones en el parto y apenas pudo dar a luz. Luego, de eso quedó estéril. Una reina estéril era una desgracia para la familia real, y el amor que una vez ardió se enfrió. El débil e impotente rey cumplió fácilmente con las demandas de los nobles codiciosos que querían deponer a la reina. Poco después fue expulsada del palacio miserablemente. Sucedió cuando Lía tenía solo 3 años. Ni siquiera podía comprender claramente las cosas a esa edad, pero las últimas palabras de su madre quedaron vívidas en su memoria. Lo siento, Lía, lo siento mucho. Debes seguir viviendo, no desobedezcas a Cerdina. Solo sigue sus palabras, pase lo que pase. Luego de esas últimas palabras, la reina fue descubierta muerta. La familia real anunció que la deprimida reina había decidido terminar con su vida, pero todos sabían que no fue un suicidio. La ambiciosa condesa Cerdina reemplazó el trono que su madre una vez ocupó. Sin embargo, la entrada de Cerdina al palacio real fue tumultuosa. Ella estaba embarazada. El bebé era el hermanastro de Lía. La reina Cerdina tenía una relación con el rey incluso antes de que la reina anterior fuera expulsada. Esto causó que la sociedad de Hestia cayera en el caos. El hecho de que la nueva reina no fuera virgen y tuviera un romance con el rey causó confusión. ¡Qué desgracia! Sin embargo, gracias a su poderosa familia y al favor del rey, logró que su hijo fuera declarado heredero al trono, haciendo que el clamor en su contra se desvaneciera. La muy ambiciosa y astuta Cerdina siempre afirmó, dándose nada sobre la complicada política y el gobierno. No es suficiente con cumplir todas mis obligaciones domésticas. Sin embargo, ella era tan despiadada como una víbora. Fue capaz de dominar a los nobles y convertirlos en sus títeres. Cerdina sabía muy bien cómo manejar a la hija de la reina depuesta. Ella cuidadosamente planeó sus movimientos, asegurándose de no hacer nada que pareciera discriminar a Lía directamente.
En cambio, controlaba cada movimiento de la princesa, moldeando su naturaleza y hábitos a su gusto. Lentamente, fortaleció su control sobre la vida de Lia. Eres la flor de Hestia. Las palabras de la reina quedaron grabadas en su mente a una edad temprana. Era la razón de la obsesión de Lia. Tenía que convertirse en la princesa perfecta de Hestia, su educación, trabajo y belleza debían ser impecables. No era diferente de las piezas de arte de Hestia, un ganado criado por la reina y una vez gordo vendido al mercado. Este fue su propósito todo el tiempo. Solo las personas más cercanas a ella sabían la verdad sobre cómo Cerdina la maltrataba en secreto. Los demás no sabían nada, hablaban muy bien de la reina, de su bondadosa y benévola naturaleza maternal. Lia quería gritarle a esas personas y preguntarles de qué sirvió criarme para ser perfecta. Al final, no me vendió a ese viejo Byung Yeong-baek. Lia se paró frente al espejo y una mujer hermosamente vestida como una muñeca le devolvió la mirada. Su pálido rostro estaba cubierto de capas de maquillaje brillante, su cabello delgado y sin vida estaba rizado y recogido, sus ojos morados parecían aún más vívidos en contraste con el delineador oscuro en sus párpados. En su cuello estaba el collar de diamantes que Byung Yeong-baek le había regalado, complementando su vestimenta. Princesa, terminaré de hacer los ajustes finales a su atuendo. Lia le dio un pequeño asentimiento en respuesta. La razón de la extraordinaria belleza de Lia se debía a la conferencia con los Kurkan. El resto del palacio estaba ocupado preparándose para el banquete. Como se esperaba, todos los nobles habían expresado su deseo de asistir. De hecho, incluso los nobles de todos los demás países estaban visitando Hestia para esta ocasión especial. Todos estaban ansiosos por ver al nuevo rey de los Kurkan y a Byung Yeong-baek conocerse. El cobarde Byung inmediatamente se puso a la defensiva cuando escuchó que el rey estaba de visita, a pesar de la noticia de que solo buscaba la paz. La gente era muy consciente del hecho de que Byung no sería capaz de mantener su nivel actual de poder si Kurkan y Hestia firmaban un tratado de paz. Así que especularon con que la reina Cerdina estaba haciendo movimientos para derribar a Byung por el bien del príncipe heredero. Sin embargo, a pesar de la intensa batalla política que se estaba gestando debajo, sobre la superficie, surgió una atmósfera cálida y amigable. Todos estaban emocionados de ver a los Kurkan, que eran conocidos por sus impresionantes y extraordinarias apariencias. Las sirvientas de Lia hablaban de eso a diario. Finalmente, llegó el día en que los Kurkan los visitarían. El banquete de bienvenida se celebraría al día siguiente. En ese momento, iban a saludar formalmente a sus visitantes. Por lo tanto, Cerdina le había indicado específicamente a Lia que se vistiera de manera extravagante para mostrar el orgullo de la familia real. Por esa razón, Lia terminó con este vestido doloroso e incómodo. Mientras las sirvientas vestían a Lia, la baronesa Sinael de repente se echó a reír mientras charlaba con ellas. Lia sonrió levemente y preguntó, ¿de qué están hablando? Una de las sirvientas respondió con las mejillas sonrojadas, dicen que el rey de los Kurkan es un hombre extremadamente guapo. La condesa Melissa, la jefa de las sirvientas, les dirigió una mirada amenazante mientras se aclaraba la garganta. Inmediatamente, dejaron de parlotear, pero Lia las tranquilizó con una leve sonrisa. Ando es bueno ser excesivamente estricta. En cambio, ella aligeró la atmósfera ya que todas estaban muy emocionadas. Pero justo en ese momento, Lia sintió de repente una gran presión en su interior. A lo lejos, bajo los cálidos rayos del sol, los barcos se acercaban a la costa de Hestia. Ellos han llegado. Capítulo 18. Enormes y majestuosos, los barcos y buques de los Kurkan tocaron el suelo de Hestia. Desde la distancia podía observar que venían con regalos. Mientras Lia observaba los brillantes diamantes blancos que colgaban libremente en los barcos de madera, su visión se volvió borrosa. De repente recordó la escasa cantidad de comida que había consumido durante el día, solo un puñado de bayas silvestres y una taza de té. Para su total disgusto, se le había ordenado controlar su dieta más de lo normal para lograr una cintura aún más delgada. Sus sirvientas sentían pena por alimentarla con tan poca comida, pero tenían que obedecer las órdenes de arriba. La propia reina Cerdina supervisó las comidas de la princesa. Si descubriera que Lia consumió incluso una migaja más de lo que le había preparado, tanto ella como las sirvientas de la cocina sufrirían consecuencias aterradoras. Para Cerdina, Lia era una simple herramienta, no una persona. Para complacer a los numerosos nobles y a los Kurkan visitantes, se le exigió a Lia que fuera extraordinariamente bella, especialmente hoy. La incomodidad era casi insoportable. Lia hizo una mueca mientras se sostenía agarrándose de la barandilla. Se sintió mareada por el dolor que le causó su ajustado corsé que apretaba su estómago vacío. La tela clavada en su piel dejaría marcas para cuando el banquete terminara. Sus cejas se fruncieron mientras su visión se balanceaba. Temerosa de arruinar su rostro perfectamente maquillado, se obligó a acomodar su expresión. En una esquina, la condesa Melissa miraba a la princesa con ojos llenos de lástima. El sufrimiento que esta niña ha pasado, pensaba. Entre los subordinados del palacio, ella había estado con Lia por más tiempo. Al ver temblar el delgado cuerpo de Lia, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Acercándose rápidamente a ella, la condesa Melissa rápidamente sostuvo a la princesa a punto de colapsar. Lia apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, inconscientes de su lucha, las otras sirvientas continuaron admirando la belleza de Lia. Princesa, una sirvienta gritó, mira qué hermosa estás. Eres la única que puede lucir este vestido tan magníficamente. Y si los Kurkan se enamoran de ti. La baronesa Sinael fue la última en hablar y al escuchar su comentario, la condesa Melissa la reprendió ligeramente, mirándola lo más venenosamente posible. Después de algunos retoques aquí y allá, la princesa estaba finalmente lista. Con la cara seria, se dirigió al palacio real con varias sirvientas. La sala principal era la parte más espléndida del palacio real de Hestia.
El techo estaba pintado con frescos pertenecientes a la rica historia de Estia, las columnas de mármol estaban inscritas con diferentes tipos de tallados y el trono estaba hecho de oro, marfil y gemas preciosas. Varios estimados invitados se habían reunido en ese lugar, pero tan pronto como Lia entró, se convirtió en el centro de atención. Caminó más rápido, dirigiéndose a un rincón discreto, tratando de no toparse con ningún otro miembro de la realeza que hubiera llegado antes que ella. Blaine sonrió maliciosamente al mirar a Lia caminando por la habitación. Había estado tan ocupado preparando los planes de contramedida hacia los Kulkan que no habían podido verla después de regresar de cazar. Apuntó en su mente que hablaría con ella después de que la reunión terminara. Al sentir sus ojos sobre ella, Lia desvió la mirada, se acercó a su padre y lo saludó. Luego, saludó a Cerdina y después de reconocer la presencia de Blaine con un movimiento de cabeza tomó el asiento designado para ella. Poco después, el poderoso sonido de la trompeta sonó, la bulliciosa sala quedó en silencio. Todos contuvieron el aliento, sus ojos pegados a las magníficas puertas de la sala. Nadie se atrevió a parpadear, ya que algo que sería parte de la historia se estaba desarrollando ante sus propios ojos. Las gigantescas puertas se abrieron, dejando que la luz del sol entrara. Poco a poco, las figuras de los Kulkan se volvieron claras, su piel bronceada y sus ojos vívidos cautivaron a todos. La gente exclamó con asombro ante la belleza de los Kulkan. A diferencia de la ropa formal de Estia, que se confeccionaba para que se ajustara perfectamente al cuerpo, la ropa de los Kulkan colgaban sueltas alrededor de sus cuerpos, hechas con generosas cantidades de fibra natural. Pero a pesar de la hermosa apariencia de cada Kulkan, todos podían distinguir quién era su líder. La piel bronceada del hombre brillaba bajo la luz del sol, su cuerpo bien dotado de músculos tan fuertes y enormes como los de una bestia. Entró sin prisa, colocando un pie delante del otro, caminando sin ninguna preocupación por el mundo. Sus ojos dorados recorrieron cuidadosamente la sala, deteniéndose justo en la princesa, que lo miraba con una expresión de asombro. Esto no puede estar sucediendo. La respiración de Lia se agitó y su corazón se aceleró. Es más, ella pudo notar el indicio de una sonrisa en sus labios mientras su mirada profunda y aguda recorría todo su cuerpo. El hombre avanzó, manteniendo los ojos fijos en Lia. Se detuvo frente a la familia real y una voz baja conocida hizo eco en toda la sala. Que la luz brille sobre Estia, dijo el rey con una sonrisa significativa, soy el rey de los Kulkan y Sakan. Lia apretó la falda de su llamativo vestido queriendo arrancárselo. Es él. Capítulo 19. En un instante, ella sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus talones. Inconscientemente se clavó las uñas en la palma de su mano, sus nudillos se volvieron blancos como si fueran a salirse en cualquier momento. Lia ya no pudo reunir la fuerza para encarar a Isakan. El hombre con el que perdí mi virginidad es el rey de los Kulkan. Ni siquiera los shows de comedia barata abiertos en el mercado público podrían ser más raros que esto. Casi se desmayó por el hilarante giro del destino. No, esto no puede ser un simple hilarante giro del destino. Era muy probable que el rey de los Kulkan se le hubiera acercado intencionadamente. Sintió un dolor agudo desgarrando su pecho. Fue atrapada con las manos en la masa. El rey de los Kulkan conocía su talón de Aquiles. Ella usó al hombre Isakan como una herramienta para sus planes. Pero irónicamente, ahora él conocía todo el plan. Sabía cómo perdió su virginidad, incluso su deseo más profundo de morir. El temor la invadió, incluso podría chantajearla con su mayor secreto. Lia trató de recuperar la compostura conteniendo la respiración con calma en medio de todos los pensamientos que la bombardeaban. Estaba en un lugar público, demasiados ojos la miraban. Por lo tanto, no podía mostrar ningún indicio de agitación. Contuvo sus emociones y miró hacia adelante con sus ojos en blanco como una muñeca. Pero debido a que sus ojos dorados seguían atravesándola, esto se convirtió en un trabajo difícil de lograr. Sus ojos estaban fijos solamente en Lia. La había estado mirando fijamente desde que entró en la sala y solo había retirado su mirada cuando saludó al rey. Desafortunadamente, la gente no podía ignorar al deslumbrante rey de los Kulkan y sus llamativos ojos que descaradamente se fijaban en cierta persona de la multitud. Los murmullos se extendieron lentamente por toda la sala. Los aristócratas intercambiaron miradas entre sí de una manera peculiar. Una hermosa princesa conocida como la Flor de Estia y un joven rey fuerte de la tribu salvaje. En efecto, era un argumento fascinante y excelente para una historia inventada. Y añadiendo el hecho de que Lia era la prometida de Byung-Yong-baek, lo hacía más emocionante para los absortos espectadores. Por este motivo, algunos miraron intensamente al alto y poderoso Byung-Yong-baek. ¿Cómo reaccionaría al presenciar que un apuesto monarca miraba a su prometida como un dulce? Lia tampoco pudo evitar lanzarle una mirada fugaz. El tirano se sentó en la plataforma más alta, entre los nobles mayores que se reunieron en el palacio real. Por lo tanto, en su posición, podía ver a Lia e Isakan de cerca. Su cara se puso roja. La furia creciente en su interior estaba a punto de estallar mientras respiraba con dificultad. Su respiración era tan pesada y fuerte que se podía escuchar hasta donde Lia estaba sentada. Incapaz de contener su ira, Byung-Yong-baek estaba a punto de salir corriendo como un toro furioso, cuando una tos profunda y seca lo devolvió a sus sentidos. Ejem, el rey de Estia, cuya presencia había sido ignorada hasta ahora. Naturalmente, la atención de todos se desvió hacia su rey, y finalmente Lia fue liberada de los ojos sofocantes de la gente. Ella suspiró aliviada. El rey lanzó una mirada de disgusto e Isakan, en respuesta, astutamente esbozó una sonrisa. El hombre se encogió de hombros con frialdad por su falta de cortesía. Cuando sus delgados labios se levantaron, una atmósfera agradable permaneció, ocultando ligeramente su peligroso salvajismo. La clase noble que despreciaba a los suyos nunca había visto tal aura emanada de un bárbaro. Su rostro radiante atrajo naturalmente los ojos de la gente. El rey de Estia volvió a toser para llamar la atención cuando dirigió una respuesta a Isakan. Bienvenido al reino de Estia.
Sorprendentemente, Isakan cortésmente le respondió, gracias por la cálida bienvenida. Asombrado por un saludo tan cortés, la cara del rey se suavizó ligeramente. Lia escupió una maldición en su interior mientras su padre creía ciegamente en la cortesía fingida de Isakan. Dejando a un lado el hecho de que creó una falsa pretensión para engañarla, además, también está fingiendo un interés en mí. De hecho, su llegada solo significó problemas. Lia pensó que sin duda tenía la intención de arruinarlo todo. Podría todavía detenerlo. Él ya había descubierto su debilidad. Además, no quedaba mucho tiempo antes de que fuera llevada a Overde. El tiempo restante lo dedicaría a terminar su trabajo en el palacio. Mientras Lia miraba con impaciencia la conversación entre Isakan y su padre, consideraba lo que aún podía hacer en una situación tan tensa como esta. Su conversación de sondeo mutuo fue extremadamente cortés. Isakan había mostrado respeto al viejo rey al inclinarse ante él, pero no se agachó tanto como para mostrar inferioridad. No actuó perfectamente, pero mantuvo la decencia. Desde la primera vez que ella puso sus ojos en el rey de los Kurkan, supo que definitivamente sería un duro oponente. Después de terminar la conversación con el rey, Isakan intercambió posteriormente un breve saludo con Cerdina y Blaine. Y por último, se paró frente a Lia. Esto atrajo instantáneamente la atención de los aristócratas que estaban animados por la gran muestra de interés de Isakan hacia la princesa. Lia enderezó su espalda y hombros mientras recibía la mirada de los aristócratas cuyos ojos brillantes ardían de curiosidad. Soy Lia de Estia. Su discurso, afortunadamente, no reflejaba la agitación que se gestaba en su interior. Tranquila y regia, extendió su mano al rey de los Kurkan. Pero a diferencia de su exterior calmado, las puntas de sus dedos temblaban visiblemente, revelando su ansiedad. El tiempo se detuvo cuando Isakan aceptó la pequeña mano de la princesa, más aún, cuando su cabeza descendió para plantar un beso en la parte posterior de la misma. Era una forma de saludo en Estia, un acto de mostrar respeto a una mujer. A pesar de imitar la etiqueta de Estia, Isakan no hizo ningún esfuerzo por ocultar su verdadera naturaleza. Presionando su boca contra su mano, separó sus labios, asegurándose de que sus dientes caninos rozaran la piel sedosa. Capítulo 20. Los ojos de Lia se abrieron ligeramente por la sorpresa, pero permaneció tranquila en su posición. En secreto, metió su mano libre en los pliegues de su falda en un puño apretado. Los dientes que raspaban su piel parecían recordarle la noche que compartieron. Teniendo suficiente, intentó retraer su mano, pero Isakan inmediatamente la agarró con más fuerza y finalmente apartó sus labios. Muchos ojos los miraban, pero esto no le impidió hacer un saludo tan audaz. No, la palabra audaz no era suficiente para describir su acción. Además, su rostro sereno y confiado permaneció, su sonrisa no vaciló ni una sola vez. Solo la princesa se veía nerviosa, siendo el enrojecimiento de sus mejillas un claro indicio. Pronto, Isakan liberó su mano de su agarre y como si estuviera quemada, Lia la acarició con su otra mano. El sol a plena luz del día era brillante y los candelabros en la sala parecían deslumbrantes, incluso brillaban con mucha intensidad. Pero el corazón de Lia estaba envuelto en la oscuridad. Sofocada, sentía como si se estuviera hundiendo en arenas movedizas. Finalmente, el banquete de bienvenida llegó a su fin. Lia inmediatamente se levantó de su asiento y como si un demonio estuviera siguiendo su rastro, abandonó la sala. Salió tan deprisa que no pudo despedirse de los nobles, pero no le importó. Ella sin pausa, solo queriendo regresar a su habitación de inmediato, cerrar todas las puertas y esconderse debajo de sus mantas. Un fuerte deseo instintivo de huir a un lugar seguro era lo único comprensible en su mente en este momento. Sus sirvientas la siguieron rápidamente. Aunque tenían una expresión de desconcierto, Lia no dijo nada. Después de encerrarse en su habitación, se quedó despierta toda la noche. Quería dormir, pero no podía. Los pensamientos del hombre provocaron un caos en su cabeza. La noche que pasaron juntos, las historias que compartieron y el calor apasionado, todo esto la atormentaba. Dando vueltas y vueltas en su cama, apenas pudo pegar un ojo esa noche. Al abrir los ojos al día siguiente, despertó hecha un desastre. Las ojeras eran visibles, así que las ocultó poniéndose polvo. Luego, se dirigió a su trabajo. De hecho, tenía un montón de trabajo que hacer. Mientras se establecía el tratado de paz, los Kurkan decidieron quedarse en el Palacio Real de Estia. Después del banquete, ambas partes esperaban llegar a un acuerdo completo. A estas alturas, el rey de los Kurkan ya se había dado cuenta de que el viejo rey de Estia no era rival para él. No había duda en esto, pensaba Lia con desdén. El tratado era lo último que tenía en mente en ese momento. El próximo banquete de bienvenida para los Kurkan, el cual era de suma urgencia. Solo la idea de toparse con todo tipo de personas, incluido Byung-Yong Baek en la conferencia, hizo que su cabeza diera vueltas. Las perspectivas del tratado previsto se mantendrían a raya durante el banquete, ya que los Kurkan tendrían que mezclarse con Byung-Yong Baek, una persona atroz que tiene malicia contra los de su tipo. Por lo tanto, las conversaciones sobre el tratado podrían generar una disputa. Dejando a un lado la pluma, Lia firmó el último documento sobre su mesa. Frunció el ceño cuando un fuerte dolor de cabeza la golpeó fuertemente, haciéndole difícil concentrarse en su trabajo. Se levantó para despejar su mente. De lo contrario, cometería errores, lo que garantizaría desgracias irreversibles. Saldré a respirar un poco de aire fresco, gritó. La condesa Melissa, que la había estado ayudando, se mostró preocupada. Había pasado un tiempo desde que Lia había usado esas palabras. Esta noticia estaba pasando factura a la princesa. Lia salió a caminar con sus sirvientas solo después de asegurarle a Melissa que no se sentía mal. Caminó por el pasillo junto al patio e inhaló el olor a humedad de la hierba que pronto le calmó los nervios. Lia le echó un vistazo al jardín. En medio de las plantas ornamentales había un campo de nardos. Los capullos blancos de esta planta que se formaban en racimos se veían adorables.
Un poco más de tiempo y estarían en plena floración. Pero primero, estas flores necesitaban mimos adicionales. Lia estaba a punto de decirle al jardinero que las atendiera cuando su mirada captó una figura familiar en la distancia. Al darse cuenta de quién era, se congeló al instante. El aire había sido arrebatado de sus pulmones. Él estaba ahí, bajo los rayos del sol que se asomaban por los huecos de las hojas, y Sakan se apoyaba contra un árbol, fumando tranquilamente. Se sabía que a los Kurkan les gusta fumar tabaco, pero sus cigarrillos eran diferentes a los del continente. La neblina brumosa que se dispersa del humo era bastante única. El aroma fresco pero sutilmente dulce que llenaba sus fosas nasales le agradaba. Inmediatamente, sus sirvientas comenzaron a susurrar desde atrás. Es el rey de los Kurkan. Oh, Dios mío, es real, su apariencia, pero no es demasiado feroz. Le tengo miedo. La condesa Melissa se acercó a Lia y le dijo, princesa, ¿qué debemos hacer? Tenía que dejar este lugar en este momento, porque su relación con el hombre no se conoce formalmente. Pero incluso sabiendo eso, se detuvo y miró a Isakan. Él estaba mirando hacia abajo cuando escuchó a las sirvientas riéndose a lo lejos. Entonces, levantó lentamente sus ojos cansados, revelando sus orbes dorados como los de un halcón. Al instante, sus ojos se encontraron, pero Isakan apartó su mirada de ella. Sacó un pequeño paquete de cigarrillos de su pecho y desechó el cigarrillo que fumaba. Mientras se ocupaba de lo suyo, Lia se adentró más profundamente en la parte sombreada del pasillo donde estaba antes. Al tiempo que observaba con atención los movimientos del hombre, luego de algunos pasos, él desapareció de su vista. Lia le dio la espalda con la intención de dejarlo en paz. Alto ahí, estaba saliendo con las sirvientas del pasillo cuando de repente, unas manos grandes la agarraron por los brazos. Ah, Lia chilló y tropezó cuando él tiró de sus brazos, haciéndola golpear su sólido pecho. Ella levantó la vista apresuradamente y sus ojos se encontraron en un instante. ¿A dónde vas, princesa?, dijo en un tono bajo y malicioso. En esta posición, el calor de su cuerpo la rodeaba. Su suave susurro la agitó intensamente. Estoy seguro que tienes algo que decir.